Hola muchachos. Hola, buenos días. Hola maestra, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, maestra, le quiero comentar algo. Es sobre uno de nuestros compañeros, Hamid. Ajá. Ayer estaba hablando con él y me dijo que no iba a poder conectarse a la clase porque me parece que surgió otra vez, no estoy muy seguro, que llegó otro huracán ahí con ellos. Y pues sí, me dijo que no yo se iba a poder conectar y que le avisara a usted. Muchísimas gracias por avisarme. Sí, estaba viendo anoche las noticias que llegó otro huracán anoche, Sí, precisamente de por hecho, allá. apenas creo que no sé si en la tarde o ya anochecita sí estaba hablando con él. Y sí me comentó de eso y ya pues me dijo que sí le podía avisar. Le digo, sí, yo le aviso. Y ya Muchísimas. pues, Sí, muchas gracias, sí. Pues lo bueno es que estamos grabando las clases y que lo puede ver este cuando ya tenga su internet de nuevo a, a buena velocidad. Muchas gracias. Déjenme, vamos a continuar donde nos quedamos. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda de lo que llevamos hasta ahorita. Estábamos viendo la ocasión pasada algunas aplicaciones de la derivación de curvas de funciones vectoriales, aplicaciones como obtener la velocidad, la aceleración y la rapidez a partir de una función vectorial RDT. Nosotros podemos obtener velocidad, aceleración y rapidez. Y también veíamos otra aplicación de aquí, esta definición de encontrar el vector tangente a una curva en cualquier para cualquier t que se defina. Nosotros podemos encontrar el vector tangente. Hicimos un problema del vector tangente y hicimos un problema del vector normal. Un par de ejemplos y creo que nos quedamos obteniendo el vector normal. El vector normal se hace con la derivada del vector tangente entre el módulo de la derivada del vector tangente. Entonces nos habíamos quedado obteniendo el vector normal en el punto donde la t valía cuánto. Evaluamos en t igual a 1. Nuestro vector normal y obtuvimos en este punto el vector tangente en 1. Cuando la t vale 1, podemos obtener la posición. Si se fijan aquí, es la curva, la r de t. Si t vale 1, perdón, si t vale 1, entonces me quedaría en el punto de coordenadas 3i más 2j. Aquí está el punto 3i más 2j. Estamos en el plano. Y aquí evaluamos el vector tangente y obtuvimos el vector normal. En ese punto, aquí nos quedamos simplificando el vector. Si mal no recuerdo, no sé si terminamos de la simplificación o solamente yo escribí el resultado, pero hasta aquí yo tenía mis apuntes. No sé si lo terminamos o no lo terminamos. Chéquenlo, por favor.
Bueno, yo no lo terminé, dejé de anotarlo, maestra. Ok. ¿Dónde nos quedamos? Por aquí. Yo me acuerdo que estábamos simplificando ya lo último. Sí, ahí mismo nos quedó. Para que por favor anoten la simplificación ya completa. Yo creo que nada más nos faltaba dividir entre el módulo de t que salía. El módulo de t ya lo habíamos obtenido, que era 12/25. Y yo lo que hice fue cada una de las componentes dividirla entre 12/25. Como me queda una fracción entre una fracción, con la ley de la extremos por extremos, medios por medios, se puede simplificar. Lo pueden dejar así en fracción o lo pueden dejar en forma decimal. Entonces, encontramos la clase pasada el vector tangente a una curva R de t. Y este vector tangente lo definimos como, creo que lo encontramos tangente unitario, si no mal recuerdo. Como R' de t entre el módulo de R' de t. Y también definimos el vector normal unitario como t' de t entre el módulo. Aquí no era unitario, o sí. No, se me hace que este tangente no era unitario, ¿verdad? No, porque es R de t. A ver, aquí tenemos la definición. Perdón que me mueva tantito. Sí, es tangente unitario. Sí, es tangente unitario. Si yo a este le saco su magnitud, la magnitud me queda 1. Y el vector normal también es un vector normal unitario. De esta forma. Para el normal derivamos el vector tangente. Y estuvimos haciendo un par de ejemplos para obtener el vector tangente y el vector normal. No sé si ahí tengan alguna duda, muchachos, se vale. En lo que estuvimos viendo la clase pasada. Algunas de las aplicaciones que podemos hacer cuando derivamos la curva vectorial R de t. Vamos a continuar el día de hoy con los ejercicios de la sección 8.5. También me piden que encuentre vectores tangentes. Y me dan, vamos a hacer aquí el problema 32. Ustedes en la tarea van a hacer el problema 35. Me dicen encontrar el vector tangente R' de t y el vector tangente unitario correspondiente. Este vector tangente unitario aquí le llaman en el libro, le llaman U. Nosotros en el material que estamos trabajando le llaman N de t, no, perdón, le llaman T, gorrito. Pero es el mismo que estamos manejando, es R' de t entre el módulo de R'. Y al vector tangente nada más le llaman R'. Este sería un vector tangente que no es unitario. Y ese sería el vector tangente unitario.
Este sí es gorrito, porque está dividido entre su magnitud. R' U en el punto que me están dando, evaluado en el punto que me están dando. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ¿alguien se acuerda, muchachos? ¿Sí están viendo mi tablet? ¿No se dejó de compartir? Sí, sí, la estamos viendo, maestra. Ah, ok, es que me puso acá un anuncio en la computadora. Dije, a lo mejor dejé de compartir. ¿Alguien se acuerda esta R de t que está aquí, este vector? Coseno de t por i más seno de t por j. ¿Qué curva me representa? ¿Qué curva vectorial representa? Una circunferencia. ¿De qué radio? 1. Una circunferencia de radio 1, exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar primero un vector tangente. Un vector tangente, ellos le llaman R' de t. ¿Cómo se deriva un vector, muchachos? Una función vectorial. ¿Cómo se deriva? Por componente. Por componente, componente, Término, componente. término. Exactamente. Aquí derivo el coseno y aquí derivo seno. Y es todo lo que tengo que hacer. Esa es la ventaja de la representación paramétrica de las curvas, que nada más derivo con respecto a t, la componente en x y la componente en y. La derivada de coseno, ¿cuánto vale? Menos seno de t. No sé. Y la de seno, Más Coseno de coseno. t. Seno positivo. seno positivo. Y este va a ser mi vector tangente. Si quiero el vector tangente unitario, aquí en el libro le llaman U. Tangente unitario de t es lo que nosotros teníamos definiendo como t mayúscula gorrito. Se define como R' de t entre el módulo de R' de t. Entonces, ¿cómo le saco el módulo a este vector? ¿Cómo saco el módulo de R'? ¿Cómo se le saca el módulo a un vector, muchachos? Con Pitágoras. Pitágoras, exactamente la suma de sus componentes al cuadrado. Con entidades trigonométricas, cuando yo tengo seno cuadrado de t más Igual a 1. coseno cuadrado de t, exactamente, esto vale 1. Y entonces, realmente U vale lo mismo, menos seno de t en i más coseno de t en j entre 1 me queda de esta manera. Y esto es el vector tangente unitario.
Entonces me piden R' y U en el inciso B. En el inciso B me piden R' evaluada en el punto 1 raíz de 2 yo tengo en función de t, y aquí me dan un punto de coordenadas xy. X vale 1 sobre raíz de 2 y la y vale 1 sobre raíz de 2. La pregunta, muchachos, ¿cuánto vale el parámetro en este punto? ¿Cómo le haría para obtener cuánto vale el parámetro para poder evaluar R? Porque R está en función de t. R', si ustedes se fijan, aquí está en función de t. Y aquí me dan un punto de coordenadas xy. ¿Cómo le hago para saber cuánto vale el parámetro? Si ustedes se fijan, si yo grafico mi curva, aquí tengo el plano XY, si yo grafico esta R de t, ¿qué graficaría, muchachos? ¿Cómo se grafica esa curva? ¿Qué dijimos que era? Una circunferencia. Una circunferencia de radio 1 centrado en el origen, pues hay más o menos. No quedó muy derechita, pero se supone que esa sería mi curva C. Entonces, este punto, ¿cuánto vale? 1 en raíz de 2 es como raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto sería? En X y Y. Déjenme lo simplifico. Uno entre raíz de 2. Punto 707, ¿verdad? Chihuahua. .707, que es raíz de 2 sobre 2. 0.707. Estamos en el primer cuadrante. Se supone que este es de radio 1. Punto 7 sería por aquí. Bueno, ahí les quedaría más o menos simétrico. Lo que pasa es que está medio chueco mi círculo. ¿Cómo le hago para encontrar el parámetro? El parámetro es, en este caso, un ángulo. Tengo este punto P de coordenadas raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Cómo le hago para conocer el parámetro? El parámetro es el ángulo. ¿Con la tangente inversa? Exactamente, con la tangente inversa de y sobre x. Entonces, me quedaría tangente inversa de 0.707 entre 0.707. Tangente inversa de 1, ¿cuánto queda? ¿45? 45 grados. O en radianes sería
pi entre 4. En este caso no hay tanto problema porque esto sería el parámetro, este sería el valor de t. Estamos en el primer cuadrante y ahí no hay problema con la tangente inversa, sí me da el ángulo real. Hay que acordarse que si cambio de cuadrante, a veces la calculadora cuando uso la función tangente inversa, no sé si acuerdan de números complejos. Esto lo veían en números complejos en primer semestre cuando entraron. Que cuando usan la función tangente inversa siempre les da el ángulo menor con la horizontal. Si está en el segundo cuadrante les va a dar este ángulo. Si está en el tercer cuadrante les va a dar este ángulo. Este se los da el ángulo negativo. Este se los da positivo. Y en el cuarto cuadrante les da el ángulo también negativo. En el primero les digo, aquí no hay tanto problema porque sí es el ángulo real. Pero cuando es otro cuadrante, tenemos que ubicar bien el parámetro en el cuadrante que corresponde. No sé si se acuerden allá cuando veía números complejos. Ya tiene un buen de rato como en primer semestre. Les aviso porque no vayan a batallar ustedes. Después cuando les cambien ahí los numeritos, tenemos que ubicar que sea el ángulo que corresponda en el cuadrante que está mi punto. Entonces, acuérdense que el ángulo de la calculadora siempre les da el menor con la horizontal. Aquí tendrían que sumarle al ángulo 180 en el segundo. Aquí es el ángulo que les da la calculadora, es el ángulo real que tienen. Pero si fuera en el segundo cuadrante, en el segundo y en el tercero, el ángulo real es el ángulo que les da la calculadora más 180. Y en el cuarto cuadrante, el ángulo real es el ángulo que les da la calculadora más 360. No sé si lo recuerden, que lo vieron por ahí. Nada más aguas con esta función tangente inversa. Entonces, aquí no hay problema. El parámetro se ve que está en el primer cuadrante, que está muy simétrico si es 45. Entonces, yo voy a evaluar la U y la R' en 45. Entonces, aquí voy a tener R de pi sobre 4 o 45, como tengan su calculadora en grados en radianes, R era, es R' el que me piden, perdón. R' es menos seno de t menos seno de pi sobre 4 en i más coseno de t en j. Entonces, seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, si mal no recuerdo. Y coseno también es raíz de 2 sobre 2 en j. Entonces, en este punto, el vector tangente quedaría con la x negativa y la y positiva se pintaría así. Este sería R' de t. Ya nada más faltaría sacar U. U en ese punto vale
Dijimos que era igual, ¿verdad? Porque lo dividimos entre 1. La magnitud me quedó 1, sí. Entonces U va a ser lo mismo. U va a ser menos raíz de 2 sobre 2 en I más raíz de 2 sobre 2 en J. Son iguales. ¿Y todo eso no debía de ir sobre raíz de 1, maestra? Sí, pero ¿cuánto vale la raíz de 1? 1. Ah, pues sí, cierto. Y es que en este caso, como se simplificó muy bonito el módulo, se quedan igual. Maestra, ¿le podría subir poquito para tomarle un screenshot? ¿Aquí? No, la de arriba. ¿A este? Ándale. Listo, gracias. De nada. Entonces tenemos aplicaciones para el vector tangente. Aquí también viene un problema. Ah, no, no viene para el vector normal. Nada más viene el vector tangente. Entonces ustedes tendrían que hacer lo mismo en la tarea, pero para esta curva, que es el problema 35, en esta curva, ¿qué curva, alguien se acuerda qué trayectoria tenemos o qué vector se dibuja? ¿Una elipse? Es una elipse, muy bien, con radio en X2 y radio en Y1. Entonces ustedes van a sacar lo mismo, les piden la tangente y el tangente unitario. En este caso, sí va a cambiar un poquito porque el tangente unitario está multiplicado por este 2. Ahí ya no se va a hacer el módulo 1. Ahí sí va a cambiar el módulo. Como quiera lo hacen y si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar. Aquí les presento algunas otras propiedades de la derivada de vectores. Si yo tengo que derivar, que es otra notación de derivada, si yo tengo que derivar una constante por mi vector, la constante ahí se queda multiplicando y nada más derivo mi vector. Si yo tengo la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. Si yo la tengo la derivada de un producto de dos vectores, esto es como derivaban el producto en funciones escalares, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Eso se parece mucho a lo que sean escalares, pero aquí lo interesante es que también pueden derivar un producto punto o un producto cruz. Y si se fijan, las reglas se parecen mucho también a las funciones escalares. Es el primero, sin derivar producto punto, el segundo derivado, más el primero derivado producto punto, el segundo. Y lo mismo pasa con el producto cruz. También tengo un equivalente acá en vectores a la regla de la cadena, cuando yo tengo una función vectorial evaluada en otra función vectorial, una función R evaluada en una función W. Entonces se usa la misma regla de la cadena, derivan primero R y luego multiplican por la derivada de W.
Y una última propiedad que me dice que si yo tengo el producto punto R.R, que eso me da la magnitud, creo, al cuadrado de R, es una constante. Y eso me llevaría a que la R.R' también me quede el producto punto 0. Son propiedades de la derivada. Vimos entonces que la derivada nos puede servir para sacar velocidad, aceleración y rapidez, para sacar un vector tangente a una curva y para sacar un vector normal a una curva. Eso es lo que estuvimos aplicando de derivadas. También hay más cosas que se pueden aplicar o se pueden obtener derivando vectores. Por ejemplo, si yo tengo una curva en el plano, yo la represento con su componente en X y su componente en Y. Si yo tengo una curva en el espacio, tengo componente en X, componente en Y, componente en Z. Yo puedo obtener su velocidad, su rapidez y su aceleración. La velocidad se obtiene derivando el vector de posición o el vector que dijimos que me representa mi curva. La rapidez es sacándole el módulo al vector velocidad y la aceleración es sacando la segunda derivada de mi posición con respecto al tiempo. También podemos obtener un vector tangente a la curva y un vector normal a la curva, que tienen esos vector normal y tangente una relación con la aceleración, tanto en la dirección normal como en la dirección tangente. También podríamos sacar esta aceleración tangente con esta formulita o la aceleración normal con esta formulita. Siguen siendo producto punto de vectores y producto. Ya tengo el vector aceleración. Si tengo el vector aceleración, lo hago producto punto con el vector tangente y saco la aceleración tangente. Si tengo la aceleración, lo hago producto punto con el vector normal y saco la aceleración normal. También lo puedo aplicar para poder encontrar la curvatura de una curva, que se llama esta K. Y la curvatura la puedo sacar para curvas ya sea en el espacio o en el plano. Aquí vienen las últimas formulitas. Entonces se fijan, con nada más saber derivar vectores, que es muy sencillo, se deriva componente a componente, yo puedo obtener pues un buen de aplicaciones. Nosotros vimos nada más obtener vector tangente, vector normal, pero también se pueden sacar con curvaturas, se puede sacar la aceleración en la dirección normal, se puede sacar la aceleración en la dirección tangente. Se pueden hacer más cosas para que más o menos conozcan qué se puede hacer en caso que lo necesite. Vamos a avanzar, ya que vimos estas aplicaciones de derivar vectores. Y aquí me gustaría, porque la vez pasada, que estábamos viendo funciones vectoriales y funciones escalares, me comentaban que funciones en varias variables vieron poco, entonces sí me gustaría que quedara claro cómo está. Ustedes en cálculo diferencial vieron funciones escalares de este tipo, y igual a f de x, donde la transformación f se le llama transformación, cambiaban de un conjunto
llamado dominio a un conjunto llamado imagen. Y lo que estuvieron viendo en cálculo era para, el dominio eran los números reales y la imagen también tenía que caer en los números reales. Y ahí, si ustedes cambian a funciones de varias variables, es decir, puntos de coordenadas ahora XY, es decir, estamos en R2, ustedes van a tener una función que dependa de X y de Y, y al hacer la transformación ustedes van a encontrar un valor de Z, es decir, es una transformación de R2 a R1, y eso les genera lo que se llaman campos escalares. Pueden también tener aquí otra variable más que fuera X, Y, Z y obtener un punto W. Y eso sería también funciones de varias variables y estarían también trabajando con campos escalares. Aquí en vectores, nosotros vimos funciones vectoriales. Aquí viene un ejemplo exactamente el que vimos ahorita de la circunferencia de radio 1. Tenemos una función vectorial, pero como está en función de un parámetro t, tengo yo nada más una variable, es decir, tengo r, tengo un número real, y esa transformación vectorial me lo cambia a una función de dos variables. Cuando yo aplico mi transformación, obtengo una componente en X y una componente en Y. Tanto la componente en X depende del parámetro t, como la componente en Y depende del parámetro t. Entonces yo le asigno un valor de parámetro t y encuentro un vector. Ya no es un punto. Ya no estoy en R, yo encuentro un vector. Puede ser en R2 como en este caso, o puede ser en R3, también lo vimos. Y ahora vamos a empezar a analizar los que se llaman campos vectoriales. Un campo vectorial va a ser una transformación. Mi punto de partida va a ser ahora un vector, que un vector lo puedo manejar en 2 o en 3 componentes. Y mi resultado de la transformación va a ser otro vector, pero diferente, ya transformado. Y eso se llama campo vectorial. Les voy a dejar esta tabla en los apuntes para que la puedan copiar con calma, pero sí quería que quedara claro más o menos cómo vamos trabajando tanto en parte escalar como en parte vectorial, cómo son las transformaciones. Vamos ahora, después de que ya definimos la derivada, a definir lo que es un campo vectorial. Ya les había puesto yo al principio del curso algunos ejemplos de campos vectoriales. Si yo, por ejemplo, tengo una región en el plano, Maestra, dígame. me parece que ya se va a terminar la... Ay, sí tiene razón. Aquí nos quedamos. Sí tiene razón. Vamos a descansar 10 minutitos. Descansen su vista, vayan por algo de comer y ahorita en 10 minutitos regresamos. Les agradezco mucho su atención, muchachos, y ahorita continuamos con esta parte de campos vectoriales. Muy bien, maestra, nos vemos. Nadie falta de anotarse en el chat. Ay, a ver si no se les corta. A ver si como quiera alcanzan a anotarse.